Zacarías capítulo 6. Vamos a leer del verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: y vino la palabra del Señor a mí diciendo: toma ofrendas de los desterrados, de Heldai, de Tobías y de Jedaías, y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y háblale diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre los dos oficios. La corona será para Elem, Tobías, Jedaías y En, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor, vuestro Dios. Muy bien, hemos podido recorrer los primeros capítulos de Zacarías y hemos visto cómo el Señor nos ha ido guiando sobre cada una de esas visiones, ¿no? Nos ha traído ciertos retos el estudiar Zacarías por su género, nos ha traído por momentos un poquito de inestabilidad, porque es precisamente el género va cargado de mucho símbolo, es un género escatológico, pero como ustedes han estado juiciosos con Apocalipsis, pues todo ha marchado más sencillo, ¿no? Muy bien. Y hemos podido ver entonces, como les digo, las 8 visiones del profeta Zacarías. Y al finalizar el estudio de estas visiones, pues vale la pena que nosotros podamos repasarlas para ver como cuál es el cuadro completo que tenemos de esta revelación. Y también para que podamos comprender la relación entre todas esas visiones y el mensaje del libro entero. Esta profecía se escribió para confirmar al pueblo recién regresado del cautiverio que Dios no se había olvidado de ellos, que el templo sería reconstruido, que es la mayor tarea. El mensaje principal del libro entonces es que Dios recordaba a Israel y el Señor había instituido un programa que resultaría en el restablecimiento del reino. Así que las 8 visiones pues nos presentan un gran bosquejo general. Y voy a invitarles por un minutico, aunque yo sé que puede ser complicado, antes de seguir, que pensemos y trate de recordar de memoria las 8 visiones y, si fuera posible, el mensaje de cada uno. Listo, a ver, voy a darles un minuto. Traten de recordar todas las visiones de las que hemos venido hablando. Bueno, no voy a hacer una evaluación de cuántas recordar, pero déjeme, yo le hago un breve repaso así rápido. Como les digo, las visiones presentan el proceso de restauración decidido por Dios. Recordarán la primera visión, el varón entre los mirtos, o la visión de los caballos. Bueno, esa visión les enseña que Dios conoce el estado actual de Israel. No se ha alejado, más bien se encuentra presente en medio de ellos. El Señor actúa, aunque las naciones alrededor de Israel están tranquilas, mientras su pueblo está sufriendo. Por tanto, el Señor promete que va a corregir esa situación y que Él los va a restaurar. La segunda visión, recordarán los 4 cuernos y los 4 carpinteros, no sé si la recuerdan. Prometió que el mismo Dios soberano que había elegido a naciones para corregir a Israel,
pues traería agentes para salvar a su pueblo del dominio, que Jehová reina sobre todas las naciones. No sé si recuerdan la visión del varón con el cordel de medir. Bueno, esto predijo la reconstrucción de la ciudad. La ciudad iba a rebosar sus límites y medirlo sería casi inútil. Así que después de describir la restauración física, Zacarías vio la restauración espiritual también del pueblo. La restauración que el Señor haría de toda su nación. Esta transformación y este testimonio no se realizará por el esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu del Señor. Hay otra visión, la purificación de Josué, no sé si la recuerdan. Bueno, el Señor promete la limpieza, la renovación del sacerdocio, del sacerdote y de toda la nación. Así que Josué es un símbolo de la clase sacerdotal y aún algo más importante, de toda la nación. Así que Dios va a quitar la contaminación en medio de ellos y les dará un vestido nuevo, un vestido puro. ¿Sí lo recuerdan? Espero que estén haciendo ahí memoria. La quinta visión habla del candelero de oro y de los 2 olivos. Predice la reconstrucción del templo, la restauración del testimonio nacional. Israel será una luz en medio de todas esas naciones que son paganas. Josué y Zorobabel les van a proveer la dirección necesaria para que terminen el templo y ellos continúen en los caminos del Señor. Vamos en la quinta, ¿no? Las 3 visiones finales describen los juicios que tienen que realizarse para que el programa del Señor llegue a su fin deseado, el reino de Dios. Y viene una visión del rollo volador. ¿Lo recuerdan? Esa predicación la dio el pastor Humberto. Bueno, predice el juicio de los pecados personales que se dirige contra quienes abiertamente siguen pecando contra Dios, siguen pecando también contra su prójimo. Tales personas, dice el Señor, serán alejadas del pueblo de Dios y todo recuerdo de ellos será destruido. Séptima visión. La séptima visión es la visión de la mujer en el efa o la canasta, la caja. ¿La recuerdan? Indica que la maldad sería eliminada. Y uniendo esta visión a Apocalipsis, se revela el juicio de Dios contra todos esos sistemas religiosos que la raza humana ha inventado para evitar el evangelio basado en la gracia del Señor. Y finalmente, la visión que hace 8 días estudiamos, la visión de los 4 carneros, que predice el juicio de las naciones enemigas que han intentado destruir a Israel, que se han olvidado de Dios. Bueno, Jehová mandará a sus agentes para tomar venganza de sus adversarios. Esto es más o menos el resumen de todas las visiones del libro de Zacarías. Así que conforme a la revelación dada antes de las visiones, el cumplimiento de estas promesas también demanda algo del pueblo, demanda obediencia de parte del pueblo del Señor. Por no haber sido dóciles a la palabra del Señor, por haber sido desobedientes, no habían recibido las bendiciones. La necesaria obediencia en el futuro se garantiza entonces por el poder sobrenatural del Espíritu del Señor en medio de su pueblo. Así que las 8 visiones llegaron a su fin, pero hubo otro mensaje del Señor para su siervo, que es lo que acabamos de leer. En las visiones Dios había asegurado: los voy a limpiar, los voy a proteger de los enemigos, pero también había un mensaje para futuro. Y durante el estudio que hemos estado haciendo de los profetas menores, nos hemos acercado a un concepto del cual los profetas nos insisten todo el tiempo: el día del Señor. El día del Señor, las naciones serán castigadas por su pecado, pero el Señor dice: Israel será liberado.
La coronación de Josué descrita al final de las visiones, como lo vamos a ver, mis hermanos, es un acto simbólico que representa la coronación del Mesías, y en eso nos vamos a concentrar esta mañana. Ese Mesías que sería coronado como un rey, como un sacerdote, para reinar sobre un reino justo. Los judíos lo verían, su pueblo lo vería y confiaría en su Señor. Nos encontramos entonces con algo especial en este momento, y ahora sí nos vamos a detener sobre el texto, y es una coronación. Una coronación es una celebración de gala. Los invitados se preparan para gozar de un gran evento. Pocas personas tienen como el privilegio de asistir a un acto como estos, ¿no? Mucho menos de participar. Bueno, esta mañana vamos a asistir todos a una coronación. Este evento que vamos a ver hoy es el clímax del programa descrito entonces en todas estas visiones que hemos hablado. Todas ellas conducen hacia un evento en especial. Así que vamos, 6, verso 9. Dice la palabra del Señor: y vino la palabra del Señor a mí diciendo. Noten, mis hermanos, no se nos dice cuándo Dios le dio estas instrucciones a Zacarías, pero probablemente fue poco después de haber visto estas 8 visiones. Y el profeta inicia: y vino la palabra del Señor a mí. Esta es una fórmula profética que introduce entonces una nueva revelación del Señor. Algo nuevo el Señor le va a dar a su profeta. Teológicamente esto afirma que la información entonces no es de origen humano, ¿cierto? No es una visión que Zacarías está inventando, no es un mensaje que Zacarías está inventando, sino viene de una fuente divina. Y vino la palabra del Señor a mí. Insisto en esto, mis hermanos, porque mientras hemos ido estudiando los profetas, nos hemos dado cuenta que los profetas no hablan en su nombre. Hoy tenemos a muchos hablando en nombre propio. El Señor me dijo, cuando el Señor no ha dicho. Los profetas del Señor podían estar seguros de que era el Señor el que les había hablado, y por eso cuando ellos van a hablar, no dicen yo les digo. Ellos dicen el Señor me ha dicho. Y vino la palabra del Señor a mí. Verso 10. Toma ofrendas de los desterrados, de Eldai, de Tobías y de Jedaías, y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Muy bien. Los refugiados continúan retornando del exilio. ¿Recuerdan ustedes? Habían estado en el exilio en Babilonia. ¿Por cuántos años? 70 años. Y continúan llegando. Puede este texto quizás referirse a un grupo selecto de aquellos exiliados, del regreso de los judíos levitas, sacerdotes, viniendo de Babilonia con regalos, quizás aún con regalos de la corte persa para ayudar en la reconstrucción del templo. Todo eso nosotros lo encontramos, por ejemplo, narrado en Esdras capítulo 7 y capítulo 8. No lo vamos a leer por tiempo, pero si usted lo quiere leer en su casa, le dejo la inquietud. De los varones de quien se hace memoria en este pasaje, lo único que sabemos es que ellos se preocuparon por la obra que Dios hacía en medio de su pueblo. Y entonces ellos vienen y traen sus presentes. Noten, Heldai, Tobías, Jedaías. Por si alguno está pensando en tener hijos, ahí le doy algunas propuestas, ¿no? Ellos traen sus presentes. Dice la Biblia que traen ofrendas de oro y ofrendas de plata. Y la traen al Señor para la reconstrucción del templo. Su interés en la obra y su demostración sacrificial les da un lugar de honor, recordados entre las personas identificadas así en la Escritura. Dice la Biblia que ellos se quedarían en casa de alguien llamado Josías cuando ellos llegaran a Jerusalén. Pues probablemente podemos pensar entonces que Josías era como su anfitrión. Y se mencionan entonces los nombres, ¿no? Eldai. Y voy a dar los significados de estos nombres porque nos van a guiar en algo. Eldai significa robusto. Tobías
significa bondad de Dios. Jedaías significa Dios sabe o conoce. Y eso es muy importante porque cuando nosotros juntamos todos estos significados, nos encontramos con un mensaje especial del Señor. Y es que Dios, por su bondad, va a colocar su rey sobre el trono y lo hará de una manera robusta, lo hará de una manera poderosa. Ya vamos a digerir eso un poquito. Verso 11. Note, toma plata y oro. ¿Quién da la instrucción? El Señor. ¿A quién se la da? A su profeta. Haz una corona. La Reina Valera creo que dice haz coronas. Y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así que el Señor Dios le ordena a Zacarías que utilizara los regalos que ellos traen para la elaboración de una corona o de una corona compuesta. Por eso ustedes tienen en la versión Reina Valera coronas, algo así como una corona doble. No es que fueran varias coronas, sino que es una corona que tiene como varias coronas dentro de ella, como una corona doble. ¿Sí me va a entender? Y ponla en la cabeza del sumo sacerdote. Esa corona, bueno, no me quiero detener sobre las palabras en el original y todo eso, pero definitivamente es una corona real, o sea, que pertenece al rey. Y aquí surge algo porque resulta que esa corona del rey no es normalmente el vestuario del sumo sacerdote. Hay que tener cuidado con eso. Así que debemos notar ese pequeño pero gran detalle también. El que recibe la corona no es el heredero al trono, que para nuestro caso, en nuestro contexto vendría siendo ¿quién? Zorobabel. Él es el descendiente de David. Se ha dicho de él que es un líder cívico, fuerte, piadoso. Era absolutamente inusual coronar a un sumo sacerdote, porque ellos nunca eran coronados como reyes y los reyes nunca ejercieron la labor sacerdotal. Crónicas nos habla de una historia trágica de un rey llamado Usías. Este rey intentó tener el cargo de sacerdote y por esto fue herido con una lepra hasta el final de su vida. Y es que Dios había ordenado en medio del pueblo de Israel la separación del liderazgo religioso, pero del liderazgo cívico también. Así que hubiera tenido más sentido en realidad coronar a Zorobabel, que era el líder cívico, que a Josué. Pero en este caso, quien lleva la corona es el sumo sacerdote, llamado Josué. Y entonces nos podemos preguntar, ¿una corona para el sacerdote? Según ese contexto, ¿qué pasa? ¿Por qué una corona para él? Algunos críticos liberales están seguros que Zorobabel debió haber sido coronado aquí. Piensan que el texto está errado. Pero nosotros creemos que el texto no puede estar errado. Creemos en la revelación plenaria de la Escritura. Creemos que la Escritura no tiene errores. Así que, vuelvo a decir, es una crítica liberal, pero esa crítica pierde todo el punto, porque como lo vamos a notar ahora, la coronación de Josué profetiza, apunta hacia Jesús, y todo eso lo vamos a aclarar. ¿Hasta qué hora tienen tiempo? Zacarías fue escrito para asegurarle al pueblo de Dios que Él les había recordado siempre, y había instituido un programa que resultaría en el reinado del Mesías. Ahora, en este contexto solo podemos imaginar lo que ocurrió cuando el profeta va y le dice a los visitantes lo que Dios le había ordenado que hiciera. Ellos vienen con sus ofrendas para la celebración
de la construcción del templo, pero ahora él va, toma sus ofrendas de plata, de oro, y hace una corona para Josué, el sumo sacerdote. Y entonces sin duda podemos pensar que los visitantes empiezan a tener algunos problemas y enfrentan alguna situación en su mente. Primero, mira, se supone que el dinero se usaría para completar el templo, ¿no? Segundo, como ya lo dije, en las escrituras no había ningún precedente para que un sacerdote fuera coronado. Entonces ellos se podrían preguntar, ¿estaba Zacarías tratando de expulsar al gobernador y hacer que Josué gobernara ahora la nación? Ellos podrían preguntarse también, ¿cómo mejoraría esto la situación del pueblo? ¿Cómo aceleraría esto la terminación del templo? Bueno, Josué recibe una corona doble. Vuelvo a decir, ella precedía el advenimiento del futuro Mesías. Por eso, este momento es un momento trascendental del programa que Zacarías, mis hermanos, ha revelado. La coronación que va a hacer Zacarías, déjeme decirlo de esta manera, constituye una versión en miniatura de la esperada coronación del Mesías en el futuro. Entonces Josué es un tipo de Cristo, tanto sacerdote como rey. Y alguno podría decirme, bueno, ¿y dónde dice eso? Bueno, vamos a ver entonces la coronación. Verso 12. Dice, y háblale diciendo, mi hermano, este texto es, como dice Montilla, espectacular. Y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Y vamos a notar todas esas pequeñas verdades gramaticales que el texto nos da. Así dice el Señor de los ejércitos. Es obvio que el Señor dirige a Zacarías. El Señor dirige las palabras de su profeta. Así que el profeta guarda la explicación hasta cuando él ha obedecido completamente. Entonces él hace una corona, según la indicación, y lleva a los visitantes con él, fue al sumo sacerdote Josué y va a dirigir entonces un servicio de coronación. No sabemos si todos los ancianos de Israel fueron invitados, pero dado el mensaje que se transmitió, es probable que todos estuvieran allí. Y entonces el profeta del Señor explica el mensaje que Dios le ha dado al sumo sacerdote y a todos los que están allí, a todos los testigos. Estas palabras son muy interesantes. Así dice el Señor de los ejércitos. Note esto, mi hermano, cuidado. He aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo. A ver, no nos vamos tan rápido. He aquí un hombre. Providencialmente el Señor nos permitió esta semana estudiar Apocalipsis. Y en Apocalipsis nosotros estábamos hablando de un hijo que nacería de la mujer. Si no vieron Apocalipsis, le invito a que lo vea. Y se habla de aquel hijo de la mujer y se insiste mucho en cuanto al sexo de aquel niño que va a nacer. Un varón. Porque todo ello apunta a Cristo, quien fue prometido un Mesías varón. Y este texto nos dice, he aquí un hombre. El Mesías sería una persona humana. Dios usará, mis hermanos, la instrumentalidad humana para revelarse a sí mismo, para cumplir ese plan de redención, para traer y proveer al Mesías, a ese Mesías que había sido prometido. Note, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo.
Y pareciera que se empieza como a complicar un poquito el mensaje, pero en realidad no lo es. Se dice el nombre de aquel hombre. Se dice el nombre de aquel varón. Nosotros ya habíamos visto esto, mis hermanos. Vayan unas hojitas atrás. Zacarías 3, verso 8 dice lo siguiente. Zacarías 3:8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio. Note esto, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo, ¿cómo lo llama? El renuevo. Aunque la corona fue colocada en la cabeza de Josué, el acto fue una representación simbólica de la futura coronación del Mesías. Y ese Mesías, escúcheme bien, es conocido también como el renuevo. El renuevo significa brote, raíz, retoño. Y está asociado con lo fructífero, está asociado con la vida. Jesús utilizó una ilustración cuando él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Jesucristo es el hombre cuyo nombre es la rama o cuyo nombre es el renuevo. Y alguno de ustedes dirá, bueno, ¿y cómo aseguramos eso? Pues tendremos que acudir a las palabras de otro profeta mayor, Isaías. Isaías capítulo 4, verso 2. Voy a leer solamente algunos textos y ustedes se darán cuenta que cuando se habla de la rama, del renuevo, del retoño, estamos hablando de Jesús, el Mesías. Isaías 4, verso 2. Mire lo que dice. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y si usted se detiene para mirar un poco ese texto, el texto de Isaías se está refiriendo a Jesús. Uno más, Isaías 11, verso 1 y verso 2. Isaías es llamado profeta mesiánico casi que por excelencia. Note, hablando del Mesías, las palabras que utiliza el profeta. Mire, hermano, más claro no habla la Biblia. Verso 1, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hablando del Mesías. Un texto más, Isaías 53, verso 2. Verso 2 y verso 3. Este texto es muy claro, hablando nuevamente del Mesías. Mire cómo el profeta se dirige. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Y este texto es, verso 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿Notaron el verso 2 donde dice, creció él como renuevo? Muy bien. Así que esta palabra que está utilizando, vuelvan a Zacarías, por favor. Esta palabra que está utilizando Zacarías, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Está haciendo una referencia a Jesús. Y hemos visto, mis hermanos, que tanto Zorobabel como Josué eran hombres simbólicos de lo que vendría. Aunque Zorobabel era de la línea de David, él no fue el único que Dios eligió para ser coronado. Dios eligió entonces a Zorobabel, Dios eligió a Josué. Y por primera vez, escúcheme este detalle, por primera vez en la historia judía, el Señor unió la monarquía y unió el sacerdocio.
Solo en el Mesías Dios une tanto el trono como el altar. Y esto es un cumplimiento de la promesa que el Padre le había hecho a su Hijo. Y esa promesa nosotros la encontramos en Salmo 110, verso 4. Salmo 110, verso 4. Si usted llega bien y si no, déjeme yo se la leo. Dice así: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién se está hablando? Este salmo que acabamos de leer es un salmo mesiánico que está apuntando a Cristo. Entonces, el Mesías será el renuevo, quien unirá en su persona dos oficios: el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Y con base en esas profecías proclamadas antes del tiempo de Zacarías, y seguramente pues conocidas por todos sus oyentes, la coronación entonces de Josué se utilizó para confirmar la promesa de la venida del Mesías. En él quedarían unidos para siempre estos dos oficios: el oficio de rey, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta, aunque no se está hablando aquí de ese oficio. Básicamente ustedes recordarán que esos eran los oficios del antiguo, bíblicos del Antiguo Testamento: profeta, sacerdote y rey. Y estos siempre estuvieron separados en personas diferentes. Una cosa era el profeta, una cosa era el sacerdote, otra cosa era el rey. Y ahora en Jesús quedan integrados todos. ¿Qué más dice Zacarías? He aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Creo que ustedes tienen en la Reina Valera: él brotará de sus raíces. Bueno, esta expresión, él brotará de sus raíces, habla de lo fructífero y del alcance de la vida del Mesías. Él vendrá donde hay poca vida. Él vendrá inesperadamente. Él vendrá como la raíz que sale de tierra seca. Ahora que estamos recordando Navidad y que se recuerdan algunas cosas sobre Jesús, Mateo nos dice: se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué más dice Zacarías? Zacarías dice: y reedificará el templo del Señor. Este aspecto de la promesa podría haber provocado como cierta confusión, ¿no? Porque anteriormente se había dicho, se había afirmado que Zorobabel terminaría la reconstrucción del templo. Y ahora se declara que es el Mesías el que lo hará. Bueno, probablemente quizás los oyentes allá en ese momento interpretarían esta situación como que Zorobabel terminaría el templo comisionado y que el Mesías llegaría a ocuparlo. Pero ya nosotros hoy, unos añitos después, desde una perspectiva un poco moderna, pues podemos solucionar un poco más fácil este problema. Zorobabel terminó el templo como se predijo, como el Señor lo había dicho. Sin embargo, debido a la desobediencia del pueblo, a su incredulidad, pues ese templo fue destruido. Pero como ya estudiamos sobre el templo también, nos dimos cuenta que ese templo apunta a alguien nuevamente. ¿A quién? A Cristo. Mis hermanos, Zacarías es un profeta que nos está señalando al Señor todo el tiempo, desde todo lugar. El templo, Jesús. El rey, Jesús. El sacerdote, Jesús. El retoño, Jesús. La rama, Jesús. El libro de Apocalipsis habla de un templo celestial. Hechos habla de un tabernáculo
celestial en el cual Jesús entró una vez por todas para ofrecerse como sacrificio a Dios a favor nuestro. Entonces, el profeta está diciendo, el renuevo reconstruirá el templo, no el mismo en el cual trabajó Zorobabel. ¿Apunta a quién? A Cristo. Pero también ese templo apunta a nosotros, al pueblo del Señor. ¿No les trae eso mucha esperanza y mucho gozo, mis hermanos? Mire el verso 13, Zacarías 6:13. Dice, sí, Él reedificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Y todo empieza a quedar un poco más claro, ¿no les parece? Note que el texto dice, Él llevará gloria. Bueno, ya hablamos de la primera parte, ¿no? Sí, Él reedificará el templo del Señor. Y dice, y Él llevará gloria. Este emisario divino llevará gloria. El Nuevo Testamento nos ayuda a entender el significado de esta promesa. Juan aclara que Jesucristo nos reveló la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él mismo es Dios. ¿Qué más dice el texto? Dice, y se sentará y gobernará en su trono. No sé si es en la versión Reina Valera que dice, se sentará y dominará en su trono. El significado principal del acto simbólico de la coronación de Josué se señala, mis hermanos, en esta explicación. El Mesías se sentará sobre su trono. Varias traducciones como que captan mejor el sentido de la última frase y pues aquí tengo yo las Américas. Dice, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Así lo dice la Biblia de las Américas. La ley del Antiguo Testamento exigía que los sacerdotes, por ejemplo, fueran de la tribu de Leví, mientras que los reyes, venían de Judá. Ninguno entonces podía cumplir los requisitos para ocupar los dos puestos. Y las consecuencias que se podían esperar por realizar un oficio que no les correspondiera por herencia, pues eran bastante severas. Existía, mis hermanos, una barrera infranqueable entre estos dos puestos. Sin embargo, el renuevo, el Mesías es diferente. En la persona del ungido, estos dos oficios se unirían en uno. Entonces, este era el mensaje de la coronación de Josué, el sumo sacerdote. ¿Me doy a entender? El Mesías cumple las exigencias de los dos puestos. Él es la paz que va a unir esos dos oficios. Estos dos líderes, dice la Escritura, reinarían juntos en armonía y cooperación perfecta. La paz entre estos dos oficios traería bendición al pueblo del Señor, traería bendición a la nación. Habrá paz y justicia perfectas, porque todos los civiles y la autoridad religiosa se armonizan en una sola persona. ¿En quién? En el Mesías, como rey y como sacerdote. Pero también hay una conmemoración que nos muestra el texto, verso 14. La corona será para Elem, Tobías, Jedaías y En, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Estos nombres mencionados aquí, mis hermanos, se refieren a aquellos que ya mencionamos en el verso 10, ¿de acuerdo? Son los mismos, pero dos nombres aparecen diferentes. Quiero referirme a ese nombre En, significa graciable. Es casi seguro, mis hermanos, que podría ser otro nombre para el hijo de Sofonías,
El lenguaje hebreo con frecuencia usa diferente deletreo para hablar de la misma persona. A ver, en una parte puede llamarlo Edison, pero en otra parte puede llamarlo Leonardo. Está hablando de la misma persona, ¿de acuerdo? Exactamente. ¿Cómo está relacionado lo anterior con los nombres listados, mis hermanos? Pues no está muy claro. Pero este evento es mucho más importante que un memorial a estos 4 hombres. Zacarías, luego que ha hecho toda esta ceremonia, dice la escritura que va y le quita la corona a Josué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es un acto simbólico y ese acto simbólico ya ha terminado. Y la corona no pertenece a Josué. Dios jamás tenía la intención de que Josué tomara el control como rey en Jerusalén. No, esa corona pertenecía al Mesías venidero. Así que el profeta coloca la corona en un lugar del templo como un recordatorio de la promesa del Señor, de un rey sacerdote que traería paz y que traería santidad a su pueblo. El evento importante era la coronación en sí, no era el uso que se le diera a la corona después. Por eso va a quedar como un recordatorio en el templo. La promesa fue que el Mesías vendría a recibir la corona que uniría aquellos 2 puestos de los que hemos hablado. Verso 15. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor, vuestro Dios. Note que el texto dice, los que están lejos vendrán y reedificarán el templo. La corona hablaba entonces de algo que sucedería por un largo tiempo en el futuro. La bendición prometida de Dios en el futuro significa que Él quiere que la obra continúe justo ahora y que Él bendeciría esta obra actual. Esto en lo que ustedes están ocupados, dice el Señor, yo lo voy a bendecir. Y esta promesa podría interpretarse de 2 maneras. Para referirse a los que han estado lejos de la ciudadanía de Israel y ahora pueden participar en el templo y tener comunión con Dios. Entonces está hablando de los gentiles. Ahí estamos nosotros. Ahí está ese pueblo gentil que ahora ha sido hecho cercano por medio de la sangre de Jesucristo. Déjenme, yo les leo un texto. Efesios 2, verso 13. Mira lo que se dice, mi hermano. Este texto, hermano. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, o sea, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, dice el Señor, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Nosotros que estábamos allá, lejos, hemos sido llamados en Cristo. Pero hay otra posibilidad para este texto, y la otra posibilidad es que se refiere a los judíos que están dispersos en las tierras lejanas. Las 2 alternativas son viables y es cierto que las 2 se cumplen. Ahora, ¿qué más dice el texto? Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. La realización de la promesa confirmará la comisión del mensajero. El cumplimiento de la visión y las obras sobrenaturales de Dios servirán para autenticar a sus siervos. El profeta no ha hablado en su nombre. El profeta ha hablado en nombre del Señor.
Y Zacarías podría estarse refiriendo a sí mismo como mensajero divino, pero también al Mesías como un enviado del Señor. En cualquier caso, al ver esta obra divina, los testigos se darían cuenta que Dios se ha manifestado en medio de ellos. Y va terminando el texto. Dice, esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor, vuestro Dios. Fijémonos en ese elemento condicional en estas promesas. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor. Nosotros ya habíamos hablado de esto también. Vaya una hojita atrás. Zacarías 3, verso 7. Mire lo que dice. Zacarías 3:7, así dice el Señor de los ejércitos, si andáis en mis caminos y si guardáis mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré el libre acceso entre todos estos que están aquí. Así que esta declaración, mis hermanos, es una referencia al pacto de Dios. Y este pacto del Señor ya se ha registrado antes. Ya se ha hablado de este pacto del Señor antes, en Deuteronomios, si obedecieres a mis mandamientos, les ha dicho el Señor. Siempre el Señor estuvo recalcando esta pequeña cláusula a su pueblo. ¿Por qué razón? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué tiene que el Señor insistentemente estar diciéndonos, obedezcan? ¿Por qué creen? Esto sucederá si obedeces. Nuestro oído es tardo para oír. Así que la bendición requiere la obediencia a la voz de Jehová. Pero hay que equilibrar esto, mis hermanos. Él no puso ninguna condición en la maravillosa promesa de un futuro rey y sacerdote. Si hacen esto, yo les voy a dar un rey y un sacerdote. No, eso nunca pasó. Pero se demanda la obediencia de su pueblo. Esto sucederá si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, dice la NBI. Muchas veces hemos escuchado estas palabras, si escuchas atentamente a la voz de Jehová, porque esto ya se le ha dicho al pueblo. Así que, mis hermanos, para concluir el mensaje, el profeta tiene que repetir esa condición. Tenían que escuchar y tenían que obedecer las leyes de Dios, porque de ellos, de ese pueblo vendría el Mesías, de esa nación tendría que nacer el Mesías. Unos pocos siglos después, el ángel Gabriel visitará a María y le dirá que había sido elegida para traer el Mesías prometido al mundo. Dios ha sido fiel a sus promesas, aunque Israel haya sido rebelde, aunque Israel haya sido un pueblo idólatra, incrédulo. Dios llevará a cabo su palabra. Dios ha prometido que va a hacer con ellos. ¿Lo hará? Lo hará. Y sigue en pie. Las pruebas siguen en pie. El Señor no ha abandonado sus pactos. Ahí en ese caso sí estoy de acuerdo por ahí con un cantante cristiano que canta una canción llamada Dios de pactos. Es cierto. El Señor es ese Señor que se ha acercado a su pueblo y que su pacto sigue en pie. Siguen en pie sus promesas, pero siguen en pie sus amenazas. Así que si no obedeces y no atiendes atentamente, ¿lo cumplirá el Señor? Lo cumplirá. ¿Cumplirá el Señor el juicio que ha prometido? Lo cumplirá. Como una conclusión, mis hermanos, la epístola a los Hebreos nos dice que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y nos insta a considerarlo, nos insta a seguirlo, a obedecerlo. Jesús está sentado ahora a la derecha, a la diestra de Dios, y pronto llegará el momento cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice la palabra. Él regresará a la tierra para establecer su reino.
Y lo que encontramos aquí en todo lo que hemos leído hoy, mis hermanos, es una ilustración de todo ello. Permítame terminar con algunas aplicaciones. Yo no sé si esto para nosotros como creyentes nos trae esperanza, pero debería traer una esperanza tan firme, tan gloriosa en el corazón. La primera vez que Jesús vino a la tierra fue hace unos 2020 años atrás, ¿no? Algo así. Vino como el Hijo de Dios. Él vino para anunciarnos el amor y el favor de Dios y para morir en una cruz. Se nos vino Navidad, ¿no? Y la gente, todas las personas hablan del niño que nace en el pesebre, no saben de qué están hablando. En su gran mayoría no saben de qué está hablando. Si Navidad tuviera hoy sentido para alguien, la tiene para nosotros, porque mire todo lo que nos está siendo anunciado. ¿Puede acaso haber un acto mayor de humildad y de amor que el entregar la vida por alguien, que fue lo que Jesús vino a hacer? Eso es lo que Jesús, más bien lo que el profeta Zacarías nos quiere mostrar hoy, inspirado por el Espíritu del Señor. Hoy en día, en el siglo XXI, Jesús ya no está en la tierra, está en el cielo con el Padre. Él se encuentra en el lugar santísimo. Y mis hermanos, dice la palabra que Él intercede por nosotros, Él intercede por sus hijos. Eso es glorioso, eso es glorioso. Pero, aquí está el asunto. Él vendrá otra vez. Él regresará a este mundo habitado por millones de personas, muchas de las cuales hoy celebran Navidad, pero le han dado la espalda definitivamente al Señor. Viven una vida totalmente separada de Él. Pero cuando Jesús regrese, no lo hará de la misma manera que se nos relata en los evangelios, de una manera pobre y humilde. Lo hará en cambio tal y como se nos avanza en el libro de Apocalipsis, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Y por eso se dice que Él es profeta. Profeta, ¿por qué? Porque anunció al Padre. Sacerdote, ¿por qué? Porque intercede por nosotros. Y Rey, porque un día Él reinará, dominará soberanamente sobre todos los reinos de este mundo, sobre todo el universo. Y aquellos que no estén en Cristo están en problemas. ¿Cumplirá el Señor sus amenazas? Mas el que no creyere será condenado. Lo cumplirá el Señor. Así que mis hermanos, las visiones se acaban en Zacarías. Y hemos visto un programa vívido de los planes de Dios que culminan con el rey como sacerdote en el trono de David, que gobierna sobre el mundo entero. Sería muy bueno entonces que nosotros recordáramos todas estas promesas, que recordáramos todas estas profecías cada vez que nosotros oramos: venga tu reino. Oramos esta mañana: venga tu reino. ¿Les traería esperanza o temor esta mañana? Quiera el Señor que traiga esperanza para todos nosotros. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Tu consejo nos viene a tiempo, Señor. Qué glorioso Rey tenemos. Qué soberano, Señor, tenemos, por el cual nosotros esperamos. Para algunas personas no tiene sentido quizás lo que hemos hablado hoy. Para algunas personas estas palabras pasarían desapercibidas, pero para nosotros hoy, Señor, llenan de esperanza, llenan de fortaleza nuestro corazón, el corazón de tus hijos. Señor, nosotros aguardamos por aquel día. Y así como esta mañana celebrábamos la cena, recordamos con esperanza todos juntos el glorioso día de tu venida.
Gracias por esta mañana, Señor. Padre, si hay alguna persona que no te conoce, que va a escuchar esta enseñanza, que ha escuchado esta enseñanza, si hay alguna persona que no ha creído en ti esta mañana, te rogamos, Señor, a ti, a tu poderosa gracia, para que inclines su corazón y les vuelvas y les traigas en arrepentimiento y fe. Porque así como tú has prometido esperanza para nosotros, también has prometido juicio para todos aquellos que han volteado su espalda y se han alejado de ti. Qué gloriosa salvación nosotros podemos alcanzar, y nosotros hoy hemos alcanzado por tu gracia en ti. A ti toda la gloria, y como siempre lo recordamos, bendito el día que nuestros ojos se abran para ver a nuestro Mesías prometido por toda la eternidad, para siempre estar juntos. Gracias por esta mañana, mi Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, que esta mañana podamos ser todos movidos a volvernos a ti en arrepentimiento y fe. Llevamos nuestra oración, llevamos nuestras peticiones delante del trono de la gracia, en el nombre de Jesús.